La creación de empresas en España en el primer mes del año ha caído casi un 45%. Son unas 5.000 menos que en 2008. El gobierno español declara su intención de solicitar financiación europea para la recapitalización de los bancos españoles que la necesiten. El FROB cierra un préstamo. 5 años y medio de crisis se han llevado por delante casi 2 millones de pequeñas y medianas empresas. La crisis agravó las consecuencias de esa estructura deficiente. Galicia es una comunidad autónoma en la que el porcentaje de exportaciones es muy elevado. Pero tú piensas que está Inditex en el norte y Citroën en el sur. Son dos empresas enormes con un nivel de exportación elevadísimo. Si tú ahora analizar la actividad de las empresas, quitas Inditex y quitas Citroën, te queda una economía muy debilitada, con muy poca capacidad de exportación. En Galicia hay algo menos de 200.000 empresas. Empresas de más de 200 trabajadores hay 217. El tejido empresarial en Galicia siempre ha tenido una característica, que es el predominio de las microempresas. Es verdad que eso es una característica de la economía del tejido empresarial español en general, pero el porcentaje de empresas, de microempresas con 0 trabajadores o con un solo trabajador en Galicia supera en 2 o 3 puntos la media española. Entonces eso dificulta enormemente el que las empresas, como te digo, puedan exportar, puedan competir, puedan innovar, puedan gastar dinero en investigación. Dificulta absolutamente todo. Si a ello le sumas que antes del comienzo de lo que se llamó la crisis estaban tremendamente endeudadas, hizo que en cuanto empezaron a subir los tipos de interés con la crisis y empezaron los recortes y todo eso, cayeron como moscas. Cayeron muchísimas, empresas que incluso eran rentables. No olvides que cuando empezó la crisis lo primero que hicieron los bancos, no fue subir los tipos. Eso lo hicieron después. Lo primero fue cortar el crédito. Sobre todo el crédito a corto plazo, que es del que vivía la mayor parte de las empresas pequeñas. El crédito a corto plazo, el descuento comercial, las pólizas de crédito, todos estos instrumentos financieros para el día a día, para el cortísimo plazo, es lo primero que cortaron los bancos. Y entonces ahí todas las empresas que estaban viviendo al día, muchas no sobrevivieron. Se le suma además que muchas de estas pequeñas empresas trabajaban para la administración. La administración que tenía unos periodos medios de pago de 150, de 200 o de 200 días, o de 250 días. Entonces la administración fue responsable, y los recortes fueron responsables directos de la caída de muchísimas empresas que eran proveedoras de la administración. Después el gobierno sacó unas líneas de crédito para los ayuntamientos y tal, para que pudiesen pagar antes a los proveedores, pero cuando llegó eso y pudiesen cumplir los plazos establecidos por la ley, pero para muchísimas empresas llegó tarde. Ha caído enormemente la creación de empresas. Durante estos años la vitalidad del tejido empresarial se ha visto enormemente perjudicada. Si no estoy equivocado, la media en España de gasto en I+D es el 1,2%, cuando se pretende que se llegue al 2, al 2,3%. En Galicia es el 0,9%. O sea, en Galicia está por debajo. ¿Y quién invierte en I+D? El Estado, las administraciones públicas y las grandes empresas. Las pequeñas, las medianas invierten en I+D. Los programas de apoyo a la innovación y la investigación que se desarrollan aquí en Galicia, por parte de GAIN básicamente, la Agencia Gallega de Innovación, se mete siempre en proyectos muy grandes, en proyectos de 2 millones de euros, de 3 millones de euros. Dime qué empresa pequeña, y no digo ya microempresa, puede acceder a proyectos de desarrollo de varios millones de euros. Muy poco llega a la pequeña y a la microempresa, muy poco. No me atrevo a decir que nada, porque no es así, pero muy poco. Los empresarios solo contratan cuando no les queda más remedio. Esto lo sabemos. El grande, el pequeño y el mediano solo contratan cuando no les queda más remedio. El trabajo que puede hacer una máquina, lo va a hacer una máquina.
Es verdad que la robotización está en las grandes empresas o en las medianas empresas, las pequeñas empresas está tardando mucho más, porque todavía los costes son elevados y todo eso, pero también es una cuestión de tiempo. O sea, se crea empleo cuando la producción no crece de tal manera y no puede ser desarrollada o no puede ser efectuada por máquinas. Si tú antes necesitabas 2 contables o 3 contables, ahora con un sistema de RP de gestión te basta con 1. ¿Sabes? Si tú antes necesitabas un mecánico que supiese mucho y conociese muy bien el coche y todo eso, ahora le enchufas a la centralita que lleva el coche y ya sabes en qué está fallando y ya sabes, ya vas a tiro hecho. Quitas el módulo y le metes uno entero. El empleo tiene un futuro, el empleo remunerado, naturalmente, no el trabajo. Esto ya lo discutíamos también en las sesiones sobre renta básica. El empleo tiene un futuro bastante oscuro. Bastante oscuro. Estimaciones que se hicieron hace unos años, el 40% de la actividad económica de Vigo y su comarca dependía del automóvil. Desde la fábrica de Citroën, naturalmente, todas las industrias auxiliares, pero súmale todo lo que es la actividad alrededor del automóvil. El automóvil va a sufrir una transformación brutal en los próximos años. Brutal. El coche autónomo, con el coche compartido, con el coche eléctrico, o sea, con todo lo que se viene para los próximos años, la crisis actual va a ser una broma, comparado con lo que se viene para los próximos 3, 4, 5, 8, 10 años. La crisis industrial, te estoy diciendo. El principal escándalo, y se habla de regresión, primero que las grandes multinacionales tributan fuera. Ahora lo sabemos, todas las multinacionales, desde Google, Facebook, me parece que solo había la excepción de 1 o 2 del IBEX, todas tienen filiales en paraísos fiscales. Vamos a seguir tolerando que las grandes empresas, el IBEX, las empresas del IBEX, pagan menos del 5% de impuestos de sus beneficios, y las grandes empresas están en el entorno del 10%, y las pequeñas estamos del 20% para arriba. Independientemente del modelo productivo al que tendamos, creo que deberíamos aprender, primero, que necesitamos empresas ligeramente mayores de las que tenemos. No estoy hablando de grandes empresas, estoy hablando de empresas algo mayores de las que tenemos. Yo creo que eso es absolutamente imprescindible. Tenemos que recuperar la preocupación por el impacto ambiental y que tiene sobre todo la obra pública, pero en general la actividad empresarial. O sea, yo creo que son cuestiones que tenemos que aprender. Hay que hacer una reforma fiscal en profundidad. Hay que establecer estrategias que reduzcan la desigualdad y la pobreza, vía renta básica y todas las demás que haya que tomar. Hay que apostar muchísimo más por el I+D, eso es imprescindible. Hacer un sistema fiscal más justo, independientemente de que hay que luchar contra el fraude fiscal. Todo esto son cuestiones obvias, pero ¿quién se atreve a decir que hay que subir 3, 4, 5 puntos sobre el PIB el peso de los ingresos fiscales del Estado? En España estamos 7 puntos por debajo, como tú muy bien sabes, de la media europea, 7 puntos de carga fiscal. Ya no digo los países nórdicos están en el 50. Esto sí hay margen todavía. Después hay otra reforma que está pendiente, que tampoco nadie se atreve a decir, y es el poco peso que tiene el gasto público en los ayuntamientos. Para que tengas una idea, en la media de países de nuestro entorno, las administraciones locales administran alrededor del 24-25% del gasto público total. En España está en el 15 el 16%. Aquí la administración más cercana al ciudadano tiene poquísimas competencias, salvo ponerte las zonas azules y recoger la basura y gestionar el agua. Por eso gestionan muy poquito gasto público, muy poquito. Las comunidades autónomas gestionan muchísimo gasto público y esa es la segunda gran reforma que hay que hacer, pero a ver quién se atreve a meterlo en sus programas. O sea, queremos una administración pública cercana al ciudadano, en la que mejor comprende los problemas que tiene el ciudadano. No maneja nada del dinero público, prácticamente nada. 15 o 16, la cifra exacta no la recuerdo, pero anda por ahí, frente al 20 y tantos % de países de nuestro entorno. ¿Quién le pone el cascabel a ese gato?